Bien, ahí está. Eh, bueno, hoy vamos a terminar de ver lo que es la unidad 10, ¿sí? Vemos representación, clasificación de actos jurídicos, y después vamos a empezar a ver la primera parte de la unidad 11, ¿sí? Que ya está subida en el Drive. Ahí comparto pantalla. Vale. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es representación, ¿sí? Tenemos tres tipos de representación: representación voluntaria, legal y orgánica. Bien, ahora vamos a verlo en este cuadro. Daniel, te va a tocar a vos leer hoy, por ser el valiente que está en la clase. Lee el artículo 362 sobre representación voluntaria. Artículo 362. Caracteres. La representación voluntaria comprende solo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. ¿Sigo, profe? Sí. Los límites de la representación, su extinción y las instrucciones que el representado dio a su representante son oponibles a terceros si estos han tomado conocimiento de tales circunstancias o debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión. Bien, entonces, primero para analizar el instituto de la representación en términos generales. Bien, por ejemplo, yo estoy acá en Córdoba y necesito hacer negocios en Buenos Aires. Entonces, firmamos justamente un mandato o lo que fuera, y vos, Daniel, vas a ser mi representante para celebrar todos los actos jurídicos en Buenos Aires en mi nombre. Bien. La representación voluntaria, entonces, es cuando yo, Daniel, te digo a vos, anda a Buenos Aires a celebrar una compra-venta porque yo quiero comprar un departamento en Palermo. Bien, pero yo no voy a poder ir hasta allá. Entonces vas vos en mi nombre. ¿Sí? Los límites de la representación van a ser los límites que yo imponga como representado. Yo soy el representado, vos, Daniel, vas a ser el representante. Bien, entonces tenemos dos sujetos, el representado y el representante. El representado, que es el que encomienda o manda a realizar ciertos actos jurídicos. ¿A quién? Al representante. Perdón, representante. Bien, los límites van a ser lo que yo imponga como representado. Yo te voy a autorizar a vos, Daniel, para que firmes un boleto de compra-venta de ese departamento en Palermo, en Buenos Aires, pero solo para eso. Bien. Por otro lado, nos continúa diciendo que vos, como representante, lo que hagas va a ser oponible frente a terceros si esos terceros sabían de las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con el ejemplo. Yo soy el representado, ¿sí? Vos, Daniel, sos el representante. Vas a celebrar esta compra-venta en Buenos Aires en mi nombre. ¿Bien? ¿Quién es la dueña del departamento? Aye, ¿sí? Ayelen es la dueña del departamento. Ayelen es tercera, ¿sí? Si este tercero conoce de las circunstancias de esta relación que tenemos nosotros dos, Daniel, como representado y representante, los límites de esta representación van a ser oponibles a Ayelen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El día de mañana Ayelen no puede decir, ah, no, yo pensé que estaba vendiéndoselo a Marcelo u otra circunstancia. No, Ayelen sabía de que vos, Daniel, eras mi representante. ¿Se entiende? Sí, profe, pero solamente para ese acto, ¿verdad? Bueno, el ejemplo que yo di es para ese acto, o puede ser un mandato general, una representación donde yo te digo, representarme para celebrar varios actos, ¿sí? Eso va a depender de los límites que ponga el representado, en este ejemplo yo, ¿sí? De 10, profe. O bien, también Ayelen debió de conocer obrándolos con cuidado y previsión. Si Aye va a una escribanía a firmar la escritura para transferir el dominio de su casa, ¿sí? De ese departamento que está vendiendo, debió de haber obrado con cuidado y previsión. Supongamos que Aye es abogada, Aye, como abogada, no puede después de decir, ah, no, yo no sabía que Daniel era un representante, que no tenía capacidad para firmar esta compra-venta o lo que fuera. No,
Se supone que vos como abogada, obrando con cuidado y previsión, debes de prever los límites del representante con el cual estás firmando la compraventa. Como abogado, obrando con cuidado y previsión, tenés que conocer, ¿sí? ¿Se entiende, Daniel? Exactamente, sí, profe, sí, sí. Bien. Forma. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Entonces, dependiendo del acto para el cual el representante va a realizar, va a depender la forma del apoderamiento, ¿sí? Yo te doy un poder a vos, Daniel, para que vayas y firmes esta escritura en Buenos Aires, ¿sí? Y si decimos que es una escritura pública, entonces este apoderamiento, ¿cómo tiene que ser celebrado? Daniel. Mediante instrumento público. Exacto, mediante instrumento público. Bien, entonces, yo soy el representado, Daniel es mi representante, lo encomiendo realizar ciertos actos, ¿sí? Va a depender de los requisitos formales que se pidan para realizar esos actos, ¿sí? La forma en que el apoderamiento que yo le doy a Daniel va a revestir. Si para realizar esos actos se requiere o esos actos en sí va a ser la firma de una escritura pública, por ejemplo, entonces el apoderamiento que yo le dé a Daniel va a ser necesario que sea firmado a través también de un instrumento público. Por eso nos dice el artículo, el apoderamiento debe ser otorgado bajo la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. ¿Sí? Va a depender del acto que el representante realice la forma del apoderamiento. No puede ir Daniel con un instrumento privado a firmar una escritura pública en representación mía. ¿Qué le va a decir el escribano en Buenos Aires? Y no, la verdad este instrumento público no me dice nada a mí. ¿Sí? Lee Daniel 364, capacidad. En la representación voluntaria, el representado debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del apoderamiento. Para el representante es suficiente el discernimiento. Bien. Entonces, cuando yo te otorgue a vos, Daniel, ¿sí? El apoderamiento para que firmes esta escritura, o por ejemplo, para que me realices un trámite, vayas y solicites una partida de nacimiento en mi nombre o lo que fuera, o trámites que requieren que sean personales, bueno, va mi representante, ¿bien? Entonces, en esta representación voluntaria, yo como representado al otorgarte el apoderamiento, al momento en que lo otorgo, debo de tener capacidad, ¿sí? Y cuando hablo de capacidad, nos remitimos a las primeras unidades cuando estudiamos a la capacidad, ¿sí? Para el representante es suficiente el discernimiento. Yo como representado tengo que tener capacidad en el momento en que te emito el apoderamiento. Esto es muy importante. Márcalo bien siempre, Daniel, que la capacidad que requiere o que tiene que tener el representado la tiene que tener en el momento que otorga el apoderamiento. ¿Bien? Y vos como representante, Daniel, ¿sí? Basta con que tengas discernimiento. ¿Sí? Y discernimiento también, el concepto de lo que es discernir, ya lo vimos. ¿Bien? Continúa el 372, Daniel. Disculpe, profe, ¿debe tener al momento del acto? Porque estoy escribiendo. ¿Cómo? Estoy escribiendo. ¿Debe tener la capacidad al momento de nombrar al representado? Al representante, perdón. Al momento del apoderamiento, al momento en que yo te brindo el apoderamiento a vos, yo tengo que tener capacidad. ¿Sí? Después vos vas y firmás la escritura en Buenos Aires. Si en ese interín yo devengo en incapaz, yo ya lo firmé siendo capaz. Y puedo devenir en incapaz porque tuve un accidente o lo que fuera. ¿Era esa la pregunta, Daniel? Sí, profe, porque la estaba anotando. Ah, Gracias, bien. muchas gracias. Muchas ¿Sí? gracias. El 372, si podés leer. Sí, profe. Artículo 372. Obligaciones y deberes del representante.
acá los voy a ir diciendo, ¿sí? Entonces, en el 372 vamos a tener las obligaciones y los deberes del representante, ¿sí? Es decir, vos, Daniel, que vas a celebrar esta escritura en Buenos Aires o vas a hacer un trámite en representación mía. Y el 373 son las obligaciones y deberes del representado, las obligaciones que voy a tener yo. ¿Cuáles van a ser los deberes que va a tener el representante? ¿Sí? El deber de fidelidad, lealtad y reserva. ¿Sí? La realización de la gestión encomendada. Si yo te encomiendo firmar una escritura, bueno, obviamente, ¿cuál es el deber principal? Que vaya a Buenos Aires y firmes la escritura. ¿Sí? De comunicación, comunicarme a mí cómo continúa el trámite, cómo está haciendo todo el trámite en Buenos Aires. De conservación y de custodia, supongamos que yo te mando a Buenos Aires como mi representante a buscar algo, ¿sí? Yo te mando como representante a que me busques algo que llegó a la aduana de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, de conservación y de custodia, ¿sí? De los documentos, la escritura que te dé el escribano en Buenos Aires también, de conservar y custodiar. De prohibición como regla de adquirir por compra-venta o actos jurídicos análogos los bienes de su representado. Esto es como regla, ¿sí? Justamente, la casa esta que vos le vas a comprar, el departamento que le vas a comprar a Yelena en Buenos Aires, se lo vas a comprar para mí. ¿Sí? No podés ir vos en ese momento llegar y decirle a Aye, mira, yo te ofrezco $500,000 más de pesos y te lo compro yo, Daniel. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Obligaciones y deberes del representado, es decir, las obligaciones y deberes que voy a tener yo como representado, ¿sí? De prestar los medios necesarios para el cumplimiento de la gestión, ¿sí? Proveerte de los medios para que cumplas con la gestión que te encomiendo, ¿sí? Retribuir la gestión si corresponde, es decir, pagarte los honorarios o lo que corresponda, ¿sí? Y de dejar indemne al representante. Esto de dejar indemne es decir que las obligaciones que vos tomes en Buenos Aires son en mi nombre. No te tiene que quedar ninguna obligación a tu cargo a vos. ¿Sí? En este acto jurídico que yo te encomiendo que realices en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Vamos bien, Daniel? Sí, profe, Bien. estoy anotando esas cositas que son importantes. Ahora sí, Daniel, el del 375. Artículo 375. Poder conferido en términos generales y facultades expresas. Las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder conferido en términos generales solo incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. Hasta ahí. Son necesarios. A ver, el apoderamiento que yo te brinde a vos, Daniel, ese documento tiene que ser interpretado de forma restrictiva. Si el documento dice firmar la escritura para la compra del departamento ubicado en Palermo, esquina tal o lo que fuera, es solo para eso. Si vos vas y después compras otro departamento y yo te digo, no, pero era para que compres ese departamento. Bueno, la interpretación va a ser restrictiva. Si en el apoderamiento aclaramos que es para la compra solo de ese departamento particular, por eso se interpreta restrictivamente. Todas las facultades que contenga el poder que yo te dé a vos. ¿Sí? Por otro lado nos dice, el poder conferido en términos generales solo incluye los actos propios de administración ordinaria. Yo puedo encomendarte a vos, Daniela, que vayas y que celebres esa compra-venta particular. ¿Sí? Eso puntual. Ahora, en términos generales, puedo también encomendarte a que, o darte un poder general, para que realices una generalidad de actos. Esos actos, es decir, en el poder general, yo a vos no te estoy diciendo anda y compra esta casa, sino que te doy un poder amplio o general, ¿sí? Va a incluir los actos propios de la administración ordinaria, es decir, que si yo te doy un apoderamiento en virtud de mi negocio que yo tengo, que tengo una empresa, se me fue, colectora de granos, pero no es así. Una empresa aceitera, ¿sí? Una empresa que produce aceite, recibe los granos
del sector agropecuario y demás. Entonces yo te brindo a vos un apoderamiento para que la administres o para que estés al frente por un tiempo porque yo me voy, ¿sí? Ese poder general va a ser solo para aquellos actos propios de la administración ordinaria, ¿sí? Ahora, yo vuelvo de vacaciones y vos me decís, mira, vos sabés que te vendí la planta que tenés ubicada en Río Tercero. La planta, todo el terreno con la planta, los hilos. Sí, pero yo no te firmé un poder para eso. Yo te firmé un poder general. El poder general incluye todos aquellos actos de la administración ordinaria, ¿sí? Y de todos aquellos actos necesarios para su ejecución. Podés haber vendido una tonelada de soja que yo tenía en uno de los hilos, pero no venderme 3 camiones. ¿Se entiende? Porque ya la enajenación de bienes, ya estamos hablando, ¿sí?, de que no son actos propios de la administración ordinaria. Y guarda, digo enajenación de bienes, pero en este ejemplo que yo di. Porque ¿qué pasa si yo te doy un apoderamiento para que manejes mi empresa o mi negocio que vende celulares y computadoras? Y obviamente que vas a vender los celulares y las computadoras, ¿sí? Pero no me vas a vender el local. ¿Se entiende? Entonces depende del caso particular. ¿Queda claro, Daniel? Sí, sí, profe, sí. Bueno, entonces, este apoderamiento puede ser particular o bien general, ¿sí? Particular te encomiendo que realices un acto en particular. General, te doy un apoderamiento general que va a comprender ¿qué cosa? Actos de la administración ordinaria y los necesarios para su ejecución, ¿sí? Ahora, va a ser necesario facultades expresas para peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, modificación, disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, reconocer hijos, realizar donaciones u otras liberalidades, excepto pequeñas gratificaciones habituales, dar fianza. Entonces, para que vos, Daniel, solicites mi divorcio o la nulidad de mi matrimonio, se necesita una facultad expresa. No sirve un poder general, ¿sí? Para que realice los trámites en Buenos Aires, para yo reconocer un hijo que tengo en Buenos Aires, pues bien, se necesita entonces un poder con facultad expresa. Yo, Marcelo Bizarri, autorizo a Daniel a realizar tal o cual acto, a solicitar la nulidad de mi matrimonio. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Dudas hasta acá de la representación voluntaria? No, no, de 10, profe. ¿Siempre tiene que ser abogado, profe? El representante. No, no necesariamente. No necesariamente. A ver, si hablamos de un representante en juicio, del representante letrado, ahí sí, obviamente que sí. ¿Sí? Y vos, por ejemplo, estás en juicio, muchas veces lo que se hace también es firmarle un poder a favor del abogado. ¿Sí? Para que el abogado haga todos los trámites y no tenga que estar pidiendo ante la mínima cuestión tu firma. ¿Sí? La representación voluntaria, entonces, ¿qué es lo que lo caracteriza? Justamente que nace por la voluntad de las partes, no me lo impone la ley. Yo quise brindarte un poder a vos para que realices un acto en Buenos Aires, un acto jurídico en Buenos Aires, ¿sí? Ahora, la representación legal es la que impone la ley, ¿sí? Y es la ejercida, por ejemplo, por los progenitores, tutores y curadores, ¿sí? El padre que representa a su hijo menor de edad. ¿Bien? Porque ¿qué habíamos dicho sobre el menor de edad? Grandes rasgos. ¿Tiene capacidad de derecho? Sí. ¿Tiene capacidad de ejercicio? No. ¿Quién ejerce ejerce esos derechos que tiene el menor de edad? Su progenitor, en principio, sino su tutor. ¿Bien? La representación orgánica se refiere a las diferentes maneras de actuación del Ministerio Público, ¿sí? Sea de modo principal o complementario en el ámbito judicial o extrajudicial. Entonces, siempre nosotros les dijimos que cuando hay un menor en un proceso judicial, ¿interviene quién? El Ministerio Público. Supongamos que hablamos de un menor en una situación, en un menor huérfano, ¿sí? Entonces interviene el Ministerio Público y lo representa a ese menor de edad. ¿Bien? A grandes rasgos explicado. Entonces,
esta representación que el Ministerio Público hace en este proceso judicial, representando a este menor de edad que es huérfano, hablamos entonces de una representación orgánica. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá, Daniel? No, profe. Bien. Clasificación de los actos jurídicos. La tenemos acá, lo tendríamos que tener al principio, a mi modo de ver. Vamos a tener primera clasificación de actos jurídicos, lo que vemos en pantalla, y después otro tipo de clasificación, ¿sí? Bien. Vamos a tener, según el modo de exteriorización del acto, cómo se exterioriza esa voluntad, cómo se exterioriza ese acto, ¿sí? Positivo o negativo. Positivo porque el objeto consiste en una acción, ¿sí? El contrato de compra-venta, ¿en qué consiste? En que yo entrego mi casa y la otra persona me paga el precio. ¿Bien? El negativo, para producir los efectos jurídicos, las partes deben de abstenerse de acciones, ¿sí? Y acá nos cita el ejemplo, el silencio del mandatario importa la aceptación del mandato cuando aquel recibe su procuración del mandante y no formula protesta alguna. Entonces, yo mandante, ¿sí? Y vos mandatario, Daniel, si yo te encomiendo algo, ¿sí? Y vos no decís nada, se considera la aceptación del mandato, ¿sí? Por silencio. Entonces, según este modo de exteriorización, podría ser negativo. Luego vamos a tener según el número de partes, unilaterales o bilaterales. Unilaterales, para que nazca el acto, basta con la existencia de una sola voluntad de una sola voluntad. Si yo, por ejemplo, redacto mi testamento, basta con que sea mi voluntad, punto. ¿Sí? No requiero la concurrencia de la voluntad de otra persona. ¿Sí? En cambio, los bilaterales, para que produzca efecto, requiere el concurso, la concurrencia de dos o más voluntades. Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Para yo venderte mi casa, entonces necesito que mi voluntad sea venderla y vos, Daniel, comprarla y pagarme el precio. El unilateral basta con la existencia de una sola voluntad. Ejemplo, testamento. Mientras que el bilateral requiere el concurso, la concurrencia de dos o más voluntades. Ejemplo, compra-venta. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Según el momento de eficacia del acto, actos entre vivo, disposiciones de última voluntad. El acto entre vivo, ¿sí? Los actos entre vivos, cumplen los efectos entre los celebrantes desde que son celebrados, ¿sí? O desde que se haya acordado cuando se cumplen los requisitos legales fijados. Entonces, el acto entre vivo, una compra-venta, por ejemplo, en donde me obligo a entregarte el vehículo que te vendí en diciembre. ¿Cuándo va a concretarse o ejecutarse el contrato? En diciembre. ¿Sigue siendo un acto entre vivo? Sí, claro que sí. Las disposiciones de última voluntad cumplen sus efectos después de la muerte de algún sujeto. Cuando yo redacto mi testamento, ese testamento empieza a tener efecto a partir de mi muerte, a partir de la muerte del causante. Entonces, las disposiciones de última voluntad son aquellos actos jurídicos en donde empieza a cumplir los efectos después de la muerte del causante, ¿sí? De la persona que redactó ese testamento. Mientras que los actos entre vivos pueden cumplir los efectos al mismo momento en que se celebra, con un tiempo diferido o con el plazo legal fijado. ¿Sí? Podemos, con referencia a los actos entre vivos, ¿no? Si yo te vendo ahora una bicicleta y te la llevas, bueno, produce el efecto inmediato, punto. En el mismo momento en que celebramos el acto, ¿sí? Si yo te vendo un vehículo y te digo que en diciembre te lo voy a entregar, bueno, entonces tiene un plazo determinado, ¿sí? O cuando hay requisitos legales fijados, ¿sí? ¿Vamos bien, Daniel, hasta acá? Sí, sí, de 10, profe. Bien. Estas son las clasificaciones, estos tres tipos de clasificación es la base de todo. Sí o sí tenemos que saberlo, ¿bien? Obviamente que lo que continúa también. Acá vamos a tener otro tipo de clasificación. Según las asignaciones que contengan gratuitos u onerosos.
El gratuito implica la erogación por una de las partes sin contraprestación alguna. ¿Qué quiere decir esto? Yo te dono mi auto a vos, Daniel, y vos, Daniel, no tenés ninguna obligación al respecto. Entonces, ejemplo de un acto gratuito es una donación o un legado, en donde yo te dono algo, ¿y quién está obligado? Yo me obligo a donártelo solamente. Pero de la contraparte, de la otra parte, es decir, vos como beneficiario de esta donación, ¿sí? No estás obligado a realizar nada. No pesa sobre vos una contraprestación en beneficio mío. El oneroso, hay erogación de una parte y tiene contraprestación de la otra. Ejemplo, compra-venta. Yo enajeno mi vehículo, te lo transfiero a vos, pero vos vas a tener una contraprestación que realizar a favor mío, que es pagarme el valor de ese auto. ¿Bien? Según las solemnidades prescritas, este punto 2 lo vamos a ver puntualmente en la unidad siguiente, ¿sí? Cuando veamos forma de los actos. Vamos a tener actos que son formales y no formales, ¿sí? Formales es cuando la ley impone una determinada forma para que sea celebrado. Y si no cumplo con esa forma, ese acto puede llegar a ser nulo o puede carecer de eficacia. Estos conceptos los vamos a ver en la unidad siguiente. Bien, formales. Entonces, acá ponemos el foco en cómo yo manifiesto la voluntad. Esto que ya también vimos, que la voluntad interna, el elemento interno de la voluntad jurídica, es lo que yo quiero hacer. El elemento externo es cómo manifiesto esa voluntad interna. ¿Sí? Cuando hablo de formas, estoy hablando de cómo manifiesto esa voluntad interna que yo tengo. Quiero venderte mi casa, esa es la voluntad interna. Cuando firmo la escritura, estoy manifestando la voluntad interna a través de una escritura. ¿Sí? Entonces, los actos formales es cuando la ley le impone que esa forma o que la forma del acto cumpla con lo que establece la ley. Ejemplo, un inmueble, en donde la ley requiere que sea celebrada por escritura pública. Si yo te dono un inmueble, te dono mi casa o te la vendo, necesitamos firmar escritura pública. Los no formales es cuando los interesados utilizan la forma que estiman conveniente. Si yo te quiero vender una bicicleta, tal vez no hace falta, es una cuestión privada, no está regulada por la ley. La ley no prevé o no establece formalidades para esa compra-venta. ¿Sí? Entonces las formas pueden establecer las partes pueden establecer la forma que más convenga. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Más que nada en el privado eso. ¿Cuál, Daniel? ¿Los no Sí, todo formales? lo último. No, Sí. los formales también, porque si yo te vendo mi casa es derecho privado, ¿no? O no sé a qué apuntas, Daniel. No, claro, pero se debe hacer mediante escritura pública, a eso me refiero. Sí, sí. Para que sea oponible frente a terceros y demás. Este, pero a ver, el no formal, ¿sí? Es cuando la ley no me exige una formalidad establecida. Entonces las partes lo celebran como quieren. Ejemplo del formal es cuando enajeno un inmueble, ¿sí? Porque la ley ahí sí me exige celebrar por escritura pública. Bien. Ah, le dije, profe. Según la trascendencia económica, vamos a tener actos de administración y actos de disposición. Los actos de administración, ¿sí? Tienden a mantener la integralidad del patrimonio o aumentarlo, ¿sí? Acá vamos a tener que son los procedimientos ordinarios de explotación. Si yo, por ejemplo, estoy frente a una empresa administrándola, ¿sí? Todo lo que yo haga relativo a esa empresa, si pago intereses de una deuda, por ejemplo, si pago los gastos para arreglar una cañería, si pago los impuestos del edificio donde está la empresa, son actos de administración. Son actos ordinarios que hacen a la administración de esa empresa. ¿Sí? Ahora, los actos de disposición disminuyen o modifican el patrimonio de la persona. ¿Bien?
Guarda, cuando digo acto de administración, yo lo di como ejemplo de una empresa. Pero yo, persona física, también puedo celebrar un acto de administración. Cuando yo voy y pago las expensas de mi departamento, estoy celebrando un acto de administración. ¿Bien? Cuando yo voy y pago el agua o pago la luz, estoy haciendo un acto de administración. Actos ordinarios, ¿sí? Que hacen a la integralidad de mi patrimonio, pero que no modifican sustancialmente mi patrimonio. Ahora, si yo vendo mi departamento, lo enajeno, es un acto de disposición, porque estoy disminuyendo o modificando sustancialmente mi patrimonio. Si yo, por ejemplo, hipoteco mi casa, también es un acto de disposición. ¿Bien? ¿Se entendió, Daniel? Sí, sí, está claro Bien, la me di diferencia. cuenta que te estaba dando el ejemplo de acto de administración en una empresa. Está bien el ejemplo, pero por ahí los va a confundir y van a creer que el acto de administración solo se celebra en una empresa, en una persona jurídica, y no, no es así, ¿sí? Esto es en términos generales. Yo, persona física, hago o realizo actos de administración a diario, ¿sí? Ahora, el acto de disposición implica modificar sustancialmente el patrimonio. Bien. Si quedó claro, Daniel, continúo. Sí, sí, profe. Sí, sí, la Bien. disposición es si vendo lo que tengo más valor, mi casa, un vehículo. Sí. Grabar, donar bienes, vender bienes. Cuando yo hipoteco mi casa, también es un acto de disposición, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, al concursado, si yo estoy en un concurso preventivo, debo mucha plata a muchos acreedores, ¿sí? Y voy a un concurso preventivo. ¿Qué es lo que es el concurso preventivo? Sentarme en una mesa con mis acreedores para llegar a un acuerdo y pagarles, ¿sí? Porque no tengo la plata para pagarle a todos, ¿sí? O estoy en un proceso de quiebra, ya cuando quebré o que no puedo pagar directamente. Muchas veces el juez, ¿qué hace? Me limita los actos de disposición. Me dice, vos no podés disponer de estos bienes. ¿Quién va a disponer? El síndico, en la quiebra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en un proceso de quiebra, soy dueño de una empresa y estoy en un proceso de quiebra, no voy a poder celebrar actos de disposición. No voy a poder vender, grabar, donar y demás. Ahora, actos de administración, y seguramente sí. ¿Sí? Va a depender del caso, que también se puede explicar. Bien. Según cuenten o no con elementos accidentales, vamos a tener los puros y simples, ¿sí? Los actos puros y simples solo tienen los elementos esenciales, ¿sí? Los elementos esenciales que estudiamos al principio de esta unidad. Ahora, los modales, los actos modales son aquellos a los cuales se le agrega aquellos elementos accidentales. Condición, plazo, cargo o modo, ¿sí? Entonces, cuando un acto se le agrega condición, plazo o cargo, tenemos que es un acto modal. Si no tiene nada de esto, es un cargo puro y simple, un acto, perdón, puro y simple, ¿sí? Y acá vamos a tener otro tipo de clasificación, patrimonial y no patrimonial. Patrimonial entonces es cuando tiene por objeto justamente elementos de contenido pecuniario, ¿sí? Que pueden ser evaluados en una unidad de medida, en dinero. Los no patrimoniales, por ejemplo, el matrimonio. Cuando yo celebro el matrimonio, no estoy ni pagando, ni comprando, ni nada, ¿sí? Hace los derechos personalísimos de la persona, ¿sí? Los actos no patrimoniales, ¿bien? Los causales y los abstractos. Los causales son aquellos en donde la causa de ese acto es el elemento esencial. ¿Bien? Entonces, ejemplo, contrato de locación. Yo celebro un contrato de locación en donde yo te alquilo mi departamento a vos, Daniel. ¿Qué te estoy transfiriendo? El uso y goce. ¿Va a importar la causa? Sí, porque justamente la causa que impulsó la celebración de este contrato de alquiler es que yo quería justamente transferirte el uso y goce a vos, Daniel, ¿sí? Cuando se discuta en un posible conflicto judicial la celebración de ese contrato de alquiler, se va a analizar la causa. Ahora, los actos abstractos, y esto algo vieron con Aye,
son aquellos en los cuales la causa no es un elemento esencial. El cheque, ¿sí? Si yo te firmo un cheque porque te debo plata a vos, Daniel, te firmo un cheque y te lo doy, en el cheque no va a decir la causa de por qué lo firmé, ¿sí? Ese cheque a lo mejor vos lo podés usar para pagar otras deudas que tenés con otras personas. Entonces, no importa la causa que originó el cheque. No importa si yo te di ese cheque porque te debía plata, porque te di un regalo o porque te compré una computadora. No importa. El cheque en sí mismo tiene su validez y su eficacia. Entonces, ese cheque no va a importar la causa que lo haya originado. ¿Y por qué esto? Para favorecer la mayor o mejor circulación de estos títulos de crédito, como es un cheque. ¿Por qué? Porque yo, Daniel, te doy un cheque a vos para pagarte una computadora que te compré, ¿sí? Vos con ese cheque le pagás deudas que tenías con Aye, ¿sí? Con Ayelen. ¿Qué sucede? Ayelen, ¿qué va a decir? No, pará, que quiero ver cómo se originó ese cheque, porque si la causa es media turbia, yo no lo quiero el cheque. Entonces, para evitar todo ese problema y favorecer la mayor circulación de estos títulos, como los cheques y pagares, entonces, ¿qué es lo que hace Aye? Lo recibe, total lo cobra, sin importar la causa que originó ese cheque. ¿Se entendió, Daniel? Sí, de 10. Bien. Y por último, constitutivos y declarativos. Los Sí, constitutivos... Sí, Daniel. había dado el ejemplo de cheque, de pagaré, de diferentes, ¿Cómo, Daniel? No te escuché. que la profe había dado en los abstractos, fuera del cheque también había dado pagaré, Sí, letra otros hipotecaria. parecidos. Letra hipotecaria. Sí, O sí, letra, otros para decir, sí. Yo Letras me de acuerdo cambio. de cheque, de letra de pagaré, cambio. letra de sí, Letras de cambio, exactamente. sí, sí, pagaré, cheques, letra de cambio. Son los títulos abstractos, de causa abstracta. Sí, eso obviamente lo van a ver en, bueno, algo en Más bancario. adelante. Ah, sí, Bancario, verdad. concursal se ve algo, ¿no es cierto, allí? Claro, en concursal tenés la materia seguida en dos, en cambiario y la parte concursal. En cambiario Eh, se ve todo eso. sí, 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 en bancario algo Así se que ve y tienen después. tiempo para complicarse la existencia con esos temas. Sí. Quédense con los títulos abstractos, cheque. Como mucho, bueno, quieren agregar pagaré, Pagaré. cambio. ¿Mm? Bien, después vamos a tener entonces los constitutivos y los declarativos. Los actos constitutivos tienen por fin inmediato crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Ahí entre crear, modificar y extinguir van comas. ¿Sí? Crear, coma, modificar, coma. Pónganlo porque es un error de tipeo y está mal. Y remárquenlo, ¿sí? Puede tener entonces el acto constitutivo la finalidad de crear, de modificar o de extinguir una relación jurídica. ¿Bien? Puede crear una relación jurídica cuando yo contrato con vos, Daniel, por primera vez o lo que fuera, modificar una situación o extinguirla si rescindo el contrato de alquiler, por ejemplo. ¿Bien? En cambio, los declarativos presuponen la existencia de una situación anterior. Lo único que va a hacer el acto es va a declarar algo que ya existía antes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando el juez, si bien hablamos de una resolución judicial de una sentencia, ¿no? Haciendo esa salvedad. Pero cuando el juez me declara incapaz, ¿qué es lo que está haciendo? Me está declarando, no me está constituyendo en una persona incapaz. ¿Sí? Mi incapacidad ya estaba desde antes. Lo único que hace el juez es decir, esta persona tiene tal discapacidad. Por ende, se le limita la capacidad de ejercicio. ¿Bien? Entonces, los actos declarativos presuponen justamente declarar una situación que ya se venía dando. ¿Bien? ¿Queda claro, Daniel? Sí, profe. Bien, efectos retroactivos porque se aplican de forma anterior, ¿sí? Es decir, si se me declaró a mí una incapacidad, va a tener efecto retroactivo, efecto para atrás, ¿sí? Con esta clasificación hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque un mismo acto, la compra-venta,
se puede clasificar en base a todos los criterios que vimos. Un contrato de compra-venta de un inmueble, ¿sí? Decimos que es un acto positivo. Según el número de partes, bilateral. Según el momento de eficacia del acto, acto entre vivo. ¿Bien? Según las asignaciones que contenga, oneroso, porque es una compra-venta. ¿Sí? Según las formalidades, si hablamos de una compra-venta de un inmueble, formal. ¿Sí? Según la trascendencia económica, acto de disposición. Según cuenten o no con elementos accidentales, esto dependerá. ¿Sí? Va a depender del caso, pero supongamos que este supuesto hablamos de una compra-venta puro y simple. ¿Sí? Es patrimonial, causal, porque me interesa la causa, en este contrato compra-venta, en la escritura y demás, y es constitutivo, porque crea, modifica o extingue, ¿sí? Derechos. ¿Bien? Entonces, un mismo acto va a pasar por este filtro de clasificaciones que acabamos de ver. ¿Sí? Si yo les digo una donación, si yo te digo, Daniel, una donación, según el modo de exteriorización, positivo, según el número de las partes, podemos decir unilateral, yo te dono a vos, ¿sí? El momento de eficacia del acto, acto entre vivo, hablamos de donación, no de testamento. Si fuera testamento sería disposición de voluntad. Va a ser gratuito porque hablamos de que yo te estoy donando algo, ¿sí? Depende de lo que te esté donando, porque si yo te estoy donando un collar de perlas, seguramente va a ser no formal. Ahora, si te estoy donando un inmueble, va a ser formal. ¿Bien? Va a ser un acto de disposición. ¿Por qué? Porque implica una donación. Yo me desprendo de un bien. ¿Sí? Mi patrimonio se ve modificado sustancialmente si yo te dono mi casa. ¿Bien? Y si esta donación yo le pongo un cargo, yo te digo, te dono mi casa y tenés que construir una capilla en honor a mi mujer fallecida, a mi esposa. Lleva ese cargo. ¿Cómo? El cargo. Lleva Exacto. ese cargo. Entonces hablamos de un acto modal en el ejemplo. ¿Sí? Patrimonial, causal y constitutivo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio? Para que Daniel y los chicos cuando escuchen esta clase entiendan de que un mismo acto se tiene que clasificar en base a todos estos criterios clasificatorios que acabamos de ver. Un mismo acto va a ser patrimonial y a la vez va a ser gratuito, u oneroso, y así. ¿Sí? ¿Quedó claro, Daniel? Sí, sí, sí. Bien, para que entiendan que un mismo acto pasa por el filtro de todas estas clasificaciones. Y según, por eso las clasificaciones es, según las solemnidades, según la trascendencia económica. ¿Sí? Según cuenten o no con elementos accidentales y así. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. De idea, profe. Está buena esta parte. Bien. Interpretación de los actos jurídicos. Con respecto a esta parte, vamos a ver el artículo 961 que habla de la buena fe en los contratos y nos tenemos que remitir al artículo 2, 9, 10 y 11 de la primera parte del Código Civil y Comercial de la Nación. Estos artículos ustedes los tienen en el PDF que se llamaba Títulos Preliminar del Código en la unidad 1. ¿Sí? Acá no está desarrollado y por eso ustedes tienen ahí en rojo. Remisión a unidad 1, PDF, título preliminar. Así está titulado en el Drive. Ustedes en el Drive tienen unidad 1, primera parte, unidad 1, segunda parte, y un tercer PDF que está titulado como título preliminar. Ahí van a encontrar estos artículos, artículo 2, 9, 10 y 11, con el respectivo comentario del Código Comentado de Herrera. ¿Sí? Entonces, lo que ya ustedes estudiaron en la unidad 1, tienen que volver a estudiarlo acá. ¿Qué hace la interpretación de los actos? Y que ya obviamente esto lo vimos y lo dimos. Por eso vamos a explicar el 961. Si presenta dudas o complejidad esa parte, bueno, después cualquier cosa, o mandan dudas y consultas, o en una clase las evacuamos, pero ya lo analizamos a esto. ¿Sí?
lo que era el principio de buena fe, el abuso de derecho y el abuso de posición dominante. Analizamos los artículos y el código comentado de Herrera, ¿sí? El comentario sobre estos artículos de Herrera. Lo tienen en la unidad 1. Remítanse en esta parte de la unidad 1. Cuando dice remisión está en rojo para que ustedes vayan a la unidad 1 y lo estudien de vuelta, ¿sí? Por eso está en rojo grande para que lo vean. No se queden solo con estos artículos. Daniel, ¿podés leer el artículo 961 de buena fe? Sí, profe. Artículo 961. Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obliga no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Bien, el principio de buena fe lo tenemos en el artículo 9 del código, que es el principio de buena fe en general, para todo acto. En el 961 tenemos la buena fe para los contratos, para la celebración de un contrato. La buena fe alude justamente a actuar, ¿sí?, en base a cómo la contraparte hubiese esperado que yo actúe. Vamos con el ejemplo, ¿sí? Que yo este ejemplo lo di. Firmamos con Daniel un contrato de locación. Daniel me alquila a mí su casa. Vos, Daniel, me alquilás a mí tu casa. El contrato dice que al finalizar la locación, al finalizar el contrato de locación o contrato de alquiler, como muchas veces se dice, al finalizar yo tengo que entregar la casa pintada. ¿Sí? Bueno, finaliza el contrato y yo pinto las paredes con alquitrán. ¿Sí? Yo cumplí con lo que literalmente decía el contrato, porque yo tenía que entregarla pintada, no decía cómo o con qué. Yo lo entregué pintada a la casa. Sí, pero me entregaste pintada con alquitrán. El alquitrán no sale de las paredes, hay que revocar todo de vuelta. ¿Sí? El alquitrán es eso negro que se ve muchas veces que se usa para el asfalto, si no me equivoco. Pero, o sea, es una locura. Entonces, a ver, yo cumplí con el contrato, con la literalidad del contrato, sí, pero violé el principio de buena fe. Vos, Daniel, no esperabas que yo te entregue la casa pintada con el alquitrán, ¿sí? Entonces hay una violación al principio de buena fe. Yo no actué de buena fe. No te puedo decir, ah, no, pero como decía que tenía que entregar la casa pintada y yo tenía unos tarros de alquitrán, entonces la pinté con eso. No, a ver, estás violando la buena fe entre las partes, la buena fe que hay al momento en que las partes contratan. Vos cuando me diste tu casa para yo usar y gozar en este contrato de locación, actuaste de buena fe y creíste que yo también lo iba a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso obliga a la buena fe no solo a lo que formalmente está expresado en el contrato, sino a todas las consecuencias que puedan ser consideradas en ello. Esto de pintar la casa con alquitrán es una de las consecuencias que está considerada en ello. ¿Sí? ¿Queda claro, Daniel? Sí, sí, profe. Bien. Y acá por eso, para avanzar en contenido y poder ya empezar lo que es unidad 12, ¿sí? Para poder empezar ya lo que es unidad 12, artículo 2, 9, 10 y 11 del Código Civil y Comercial se remiten a la unidad 1. No solo los artículos, sino el código comentado. No lo vamos a explicar porque ya lo dimos a este tema. Ya lo dimos y lo analizamos en las primeras clases. Si hay dudas, nos mandan audio, ¿sí? Pero por favor, remítanse a esa parte de la unidad 1. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien, Daniel? Sí. De 10, profe. Bien. Aye, no sé, esos artículos los salteé porque me parece más... No, pero está perfecto, si eso está, aparte ya está dado, lo pueden, ya los tienen estudiados, si rindieron el primer parcial, lo pueden repasar. Y si hay dudas, bueno, lo vemos. La verdad es que no nos gusta mucho hacer estas remisiones de los temas, pero por una cuestión de tiempo no nos queda otra. Aparte Sí, ya lo tienen, eso está subido en el Drive. Y ahora seguimos con unidad 11. Ah, 12, dije yo no 11. Seguimos con unidad 11. Ya quería terminar el programa, Marce.
Ahí te habilito. Dale, ahí comparto. Vamos a ver una primera parte de la unidad 11 y Sí. mañana viernes terminaríamos la 11 y veríamos un principio de la 12. La 12 es más corta, pero es muy importante. Sí, es más corta, pero es importante, se presta para muchos casos prácticos, la 12. Y esta unidad también, unidad 11 es importante. Vamos a analizar en unidad 11 la forma y la prueba de los actos jurídicos. Y hay un último punto en esta unidad que habla de la contabilidad y estados contables. Bueno, ese último punto lo más probable es que lo dejemos para el lunes directamente. Así avanzamos con la unidad 11, la terminamos de ver, menos ese punto. Vemos unidad 12, que es importante, y ese último punto lo dejamos para el lunes. Forma y prueba de los actos jurídicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la forma de un acto jurídico? Bueno, acá tenemos que distinguir dos conceptos o dos enfoques, podríamos decir, de lo que significa la forma de un negocio jurídico. Un enfoque genérico y un enfoque restringido. El enfoque genérico nos va a hablar de la forma como la traducción al mundo exterior de la voluntad. Nosotros sabemos que los actos que una persona ejerce deben ser voluntarios, y para que sean voluntarios deben ser ejercidos con discernimiento, intención y libertad. Esta es la forma en sentido genérico y la forma como exteriorización de esta voluntad y como elemento esencial de todo negocio jurídico, de todo acto jurídico. Sin este hecho, sin este elemento tan importante de la voluntad, el acto va a ser nulo y va a quedar desconocido y no va a tener relevancia jurídica. Entonces, comprende todos los medios de declaración por los cuales se va a exteriorizar la voluntad. Es un elemento que no puede faltar, y todo acto debe ser voluntario y debe ser esta voluntad exteriorizada. Este es el enfoque genérico en cuanto al concepto de forma, que es todo lo que ya hemos estudiado. Ahora, lo que nos va a interesar en esta unidad es estudiar la forma en sentido restringido, en otro sentido diferente a la exteriorización de la voluntad. ¿Y cuál es este sentido o este enfoque? Es la formalidad que se requiere para la realización de ciertos actos, las formalidades requeridas por la ley para algunos negocios jurídicos o para algunos actos jurídicos. Entonces, acá, en este sentido restringido, la forma va a ser entendida como las solemnidades, como las formalidades con que la ley reviste determinado acto. La ley me exige que ciertos actos se lleven a cabo con una formalidad determinada. Y en estos supuestos ya no es un modo cualquiera de revelar la voluntad, sino un requerimiento que exige la ley para determinados actos. Por ejemplo, para la celebración del matrimonio, en donde la ley me va a decir que el matrimonio va a ser válido cuando se celebre en presencia de un oficial público, donde se encuentren los dos contrayentes y también la presencia de dos testigos. Si se lleva a cabo un matrimonio sin esas formalidades que la ley exige, no va a ser válido, porque la ley me establece todas estas formalidades. O para otorgar un testamento denominado hológrafo. ¿Cuándo va a ser válido este testamento hológrafo, que es el que se redacta en puño y letra por una persona? Va a ser válido cuando sea, primero, cuando sea realizado de puño y letra por una persona y esté firmado y esté fechado. La misma ley me dice que el testamento tiene que cumplir con esos requisitos, y si no los cumple, no va a ser un instrumento válido. Pero ya vamos a ir analizando esos elementos. Ahora, lo importante es que tengamos en cuenta que acá la definición de forma que nos interesa es esta definición que toma un enfoque restringido, haciendo referencia a las solemnidades que la ley me exige para determinados actos. Y hay que diferenciar también lo que es la forma y la prueba. Dijimos que la forma, en un sentido genérico o en un sentido esencial, era el modo en el cual se exteriorizaba la voluntad, un molde en el cual se vacía el contenido de la voluntad del sujeto.
cuándo va a ser voluntario un acto, cuando sea ejercido con discernimiento, intención y libertad. Y el sentido restringido formal, que hacía referencia a las solemnidades que debía cumplir cierto acto para que sea válido. Prescripciones observables para que ese acto sea válido, y si se omiten estas formalidades, el acto va a ser nulo. Y cuando hablamos de la prueba, hacemos referencia a lo necesario para demostrar la existencia de ciertos hechos. Probar es demostrar que cierto hecho existe, o probar los hechos que se invocan. La prueba, entonces, es posterior a la realización del acto. Yo con la prueba voy a probar que cierto acto existe. Por ejemplo, en el supuesto de la celebración del matrimonio, la forma de la celebración del matrimonio, ya dijimos que debía celebrarse frente a un oficial público. En presencia de este oficial público van a estar los dos contrayentes y también se necesita la presencia de dos testigos. ¿Cómo se va a probar este matrimonio? Mediante el acta de matrimonio. Mediante este ejemplo vemos la diferencia entre la forma y la prueba. La prueba es posterior a la celebración del acto y sirve para invocar que este hecho, el matrimonio, que este acto, perdón, el matrimonio existe. ¿Vamos bien, Daniel? Sí, profe. Bueno. Ahora sí tenemos que hablar del formalismo en el derecho. ¿Qué pasó con la formalidad de ciertos actos a lo largo del tiempo? Y sobre todo con el cambio de código. Bueno, los sistemas jurídicos primitivos se caracterizaban en un principio por la existencia de un formalismo que era muy rígido, que era muy severo. ¿Qué significa que el formalismo era rígido, severo? Que ciertos actos o la mayoría de los actos debían cumplirse siguiendo los requisitos que la ley estipulaba. Y si no se cumplían de esa forma, los actos eran nulos. Con el correr del tiempo y sobre todo por la necesidad de acelerar ciertos trámites, limitar a obstáculos formales, principalmente en el derecho comercial también, que es un derecho muy dinámico y que se necesita celeridad en torno a las transacciones, se hizo necesario que este formalismo severo y rígido se vaya de alguna forma matizando. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo se fue logrando una independencia entre la forma y entre el acto mismo. Entonces ciertos actos dejan de tener este formalismo tan severo. Por ejemplo, se prioriza el principio de la buena fe y el cumplimiento de lo pactado mediante la palabra. ¿Dónde vamos a ver esta situación y en dónde se va dejando de lado el formalismo severo? En torno al derecho comercial, para lograr la celeridad de ciertos actos y la necesidad de acelerar transacciones y limitar obstáculos. Todo este viejo formalismo, este formalismo severo, se va dejando de lado y se va dando lugar al principio que hoy conocemos, que es el principio de la libertad de formas. Esta concepción sobre el principio de la libertad de formas fue una solución que se consideró la más apropiada para establecer este principio general, pero con la excepción de que ciertos actos van a necesitar, cuando la ley establezca una formalidad, van a ser cumplidos por esa forma y si no, van a ser nulos. Entonces, en principio, el principio general es la libertad de formas, excepto para aquellos actos en donde esté determinada la forma en que deben ser llevados a cabo y por lo cual, si no se cumple, van a ser nulos. Este nuevo formalismo o neoformalismo, también como lo denomina el autor, vamos a analizar en torno a este nuevo formalismo las ventajas y las desventajas que tiene. ¿Por qué? Porque las relaciones jurídicas son muy complejas. Entonces se lleva esto a la necesidad de proteger intereses de terceros, proteger también intereses de las partes que celebran un acto jurídico en virtud de esta libertad de formas. También para asegurar la seguridad del tráfico jurídico, certeza en la adquisición de derechos. Entonces, es necesario que este principio de la libertad de formas también se encuentre controlado.
Vamos a tener entonces ventajas y desventajas de la existencia de este principio. Como ventaja podemos mencionar primero que se va a proteger a las partes mediante la falta de meditación al momento de celebrar ciertos actos que son considerados actos complejos en torno a distintos negocios jurídicos, particularmente cuando se trata de actos trascendentales para las personas, como por ejemplo el matrimonio o testamentos, en donde quizás una persona de manera apresurada decide redactar su testamento y quizás también con presiones externas. Entonces la ley deja de lado para estos supuestos el principio de la libertad de formas y me establece formalidades que debo cumplir, y si no las cumplo el acto va a ser nulo. Por eso se busca proteger a las partes sobre la falta de meditación en torno a la complejidad de ciertos actos o negocios jurídicos. Da seguridad jurídica también a terceros, porque estos actos que requieren de una formalidad generalmente son celebrados frente a oficiales públicos, y los instrumentos que son otorgados por oficiales públicos dan plena fe de su validez. Y también cuenta con ventajas para el Estado, ya que se facilita la percepción de tasas e impuestos. En torno a las desventajas, hace menos ágiles ciertas transacciones y las formalidades son más caras y resultan incómodas a veces para las partes. Bien, ahora sí vamos con un tema importante, que es la clasificación de los actos según la forma. Vamos a tener que los actos según la forma se van a clasificar en actos formales y en actos no formales. ¿De qué va a depender esta clasificación? Según la ley me exija o no una determinada manera para celebrar un acto, y sin la cual el acto va a carecer de validez. Entonces hablamos en este supuesto siempre de forma en el sentido restringido, que dijimos al principio cuando empezamos a analizar la unidad. Entonces, en sentido restringido implicaba la forma, haciendo referencia a las solemnidades que debe cumplir este acto para ser considerado válido, solemnidades que me establece la ley y que se traducen en la voluntad interna de la persona. Entonces, el acto va a ser formal o no de acuerdo a si la ley me establece formalidades para que se lleve a cabo, o si no me establece formalidades y prima el principio de la libertad de formas. Los actos formales van a ser aquellos cuya validez depende de que su celebración se realice con la forma impuesta por la ley. Por ejemplo, la cesión de créditos, que debe hacerse por escrito bajo pena de nulidad. ¿Qué significa esto? Que para ciertos actos la ley me establece una forma determinada. Si no se lleva a cabo esta forma determinada, el acto va a ser nulo. ¿Qué es la cesión de créditos? Es el supuesto en el cual yo tengo un crédito a favor mío para cobrarme de una persona determinada, y ese crédito, en vez de cobrármelo a esa persona y satisfacer el crédito, yo tengo otra deuda, entonces cedo ese crédito para que la persona se cobre de esa deuda. Vamos con un ejemplo. Yo tengo un crédito porque Marce, por ejemplo, me debe plata. Entonces tengo un crédito a mi favor. Esa deuda que él tiene es mi crédito. Yo, a su vez, tengo otra deuda con Daniel. Entonces, en vez de que Marce me pague a mí ese dinero, le cedo mi crédito a Daniel para que se cobre de Marce y yo termine saldando de esta forma esa deuda que tengo con Daniel. Esa es la cesión de créditos. Esa cesión de créditos que yo realizo, ese acto por medio del cual yo cedo el crédito que tengo a mi favor a Daniel para que de esta forma satisfaga la deuda que tengo con él, ese acto se debe celebrar por escrito. Es un acto formal. La ley establece que debe realizarse por escrito. Si nosotros a esto lo hacemos únicamente de palabra, no reviste las formalidades que la ley establece y carece de pena de nulidad. Entonces, actos formales, aquellos cuya validez depende de que se realicen bajo la forma que la ley establezca. Si no, el acto va a ser nulo.
Y los actos no formales son aquellos que no requieren de una formalidad específica, para lo cual la ley no me impone una forma determinada, y la regla es que prima la libertad de forma, salvo o excepto que la ley establezca una forma determinada para ese supuesto. Vamos a analizar los actos formales primero, porque tienen una clasificación. Estos actos formales, que dijimos que la ley me establece una determinada forma para que se lleven a cabo, y si esa forma no se cumple van a ser nulos, se van a clasificar en actos formales de solemnidad absoluta, actos formales de solemnidad relativa y actos formales no solemnes o aprobaciones. ¿Vamos bien, Daniel? ¿Hay dudas sobre lo que estamos viendo? ¿3? No, profe, vamos bien. Bueno, vamos entonces con la clasificación. El primer supuesto son los actos formales de solemnidad absoluta. ¿Qué significa que un acto sea formal de solemnidad absoluta? Que el incumplimiento de la formalidad que establece la ley trae aparejada la nulidad del acto y lo priva de cualquier efecto. Si no se lleva a cabo este acto siguiendo la formalidad que establece la ley, no se puede subsanar. El acto es nulo. Por más que yo después quiera subsanar el acto, quiera cumplir con los requisitos que la ley me establece, no lo puedo hacer. El acto ya no va a producir efectos, no va a tener ningún efecto en la vida civil y trae aparejada la nulidad, porque la ley me dice que es un acto formal de solemnidad absoluta. Tiene que cumplirse con la forma que establece la ley, si no, el acto va a ser nulo. Por ejemplo, el matrimonio. Ya vamos a leer el artículo que nos dice cómo debe llevarse a cabo el matrimonio, pero ya mencionamos los requisitos. Primero, los dos contrayentes tienen que estar en presencia del oficial público y también tienen que estar presentes los dos testigos. Si faltan los dos testigos, la celebración de ese matrimonio va a ser nulo, carece de efecto. Por más que al otro día los testigos se presenten a dar fe de este acto, igualmente el acto va a ser nulo, no se puede subsanar, no se llevó a cabo con las solemnidades que la ley establecía. El acto es nulo. Y también tenemos el ejemplo de la adopción. La misma ley me establece todos los requisitos para poder llevar a cabo una adopción. Si falta alguno de ellos, el acto es nulo. El discernimiento de la tutela y la curatela también, que lo estudiamos para el primer parcial. Si no se llevan a cabo estos actos siguiendo las solemnidades que la ley establece, carecen de, trae aparejado su nulidad, priva el acto de cualquier efecto. Después tenemos la formalidad, los actos formales de solemnidad relativa. Acá se va a omitir la forma, pero el acto no va a producir los efectos que estaba destinado a producir, pero no se va a declarar inválido. Si bien no se respetó la forma que estableció la ley, no va a producir el efecto que está destinado a producir, pero sí podrá tener efectos residuales que la ley permite. Es decir, estaba destinado este acto a producir cierto efecto, como no se llevó a cabo siguiendo las formalidades que la ley estableció, no va a cumplir esos efectos, pero va a cumplir otros. Y el acto no va a ser nulo, porque después se va a permitir que se subsane y se lleve a cabo cumpliendo lo que establece la ley. La efectiva realización del acto se va a poder acreditar por otros medios, y el interesado podrá obligar a la contraparte a cumplir con la formalidad impuesta por la ley. Acá se va a dar un supuesto en estos actos formales de solemnidad relativa, que es el supuesto de la conversión de los actos jurídicos. Entonces, ¿cuál es el supuesto? No se llevó a cabo el acto siguiendo la formalidad que establece la ley. Sin embargo, no va a producir los efectos que estaba destinado a producir, va a producir otros efectos, y por esa misma razón es que el acto no va a ser nulo. Vamos con lo que dice el artículo 285. ¿Querés, Daniel, leer el artículo de la forma impuesta? Sí, profe. Artículo 285. Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley
no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. Bueno, gracias, Daniel. Cuando el artículo dice, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad, es porque estaríamos hablando de un acto formal y de solemnidad absoluta. Si no se lleva a cabo, como dice la ley, va a ser nulo. Acá, como es una solemnidad relativa, el acto tiene que cumplirse con una formalidad determinada, sí, pero no se llevó a cabo de esa manera. Entonces, ¿cuál va a ser la sanción, podríamos decir, que no va a producir los efectos que estaba destinado a producir? Hasta tanto no se otorgue el instrumento que preveía la ley o hasta tanto no se lleve a cabo con los requisitos que establecía la ley. Entonces se permite de alguna forma que se subsane este acto para que pueda cumplir los efectos que estaba destinado a cumplir. Y acá tenemos un ejemplo muy parecido a lo que hablaba Gaby ayer de lo que le había pasado con su casa. El acto entonces acá, cuando es de solemnidad relativa, no va a valer como tal hasta tanto no se satisfaga la forma que establece la ley, pero podrá perfeccionarse dando cumplimiento a la misma. El acto no va a ser nulo, se permite que se subsane para que produzca los efectos que está destinado a cumplir. Por ejemplo, en la compra-venta de inmuebles. Si bien sabemos que la compra-venta de un inmueble se tiene que instrumentar mediante escritura pública para que el acto sea completamente válido. Pero en la práctica, sabemos que se utiliza mucho el boleto de compra-venta. El boleto de compra-venta, para instrumentalizar este acto, no da derecho a nada el boleto de compra-venta. No me da derecho a exigir la entrega del inmueble, tampoco implica la transferencia del derecho de propiedad, la transferencia del dominio, pero sí da derecho a reclamar la escrituración por parte del vendedor. Entonces, si yo hice una compra-venta, no realicé la escritura pública, no instrumentalizamos este acto, pero realizamos este boleto de compra-venta que no da derecho, pero sin embargo sí da derecho a reclamar que se lleve a cabo la escrituración de la casa. Entonces, cuando se lleve a cabo la escrituración, recién el acto va a valer como tal. Y este acto de compra-venta, recién cuando se lleve a cabo la escritura pública, va a producir los efectos que estaba destinado a producir en un comienzo. Si no, yo no voy a poder transmitir la propiedad de este inmueble hasta tanto no se realice la escritura pública. ¿Sí? Solamente cuento con este boleto de compra-venta, que no me da derecho a transferir el dominio o la propiedad, solamente a pedir que se escriture, que el vendedor haga la escrituración. ¿Queda claro esto, Daniel? Sí, profe. Sí, sí. Ahora sí, le iba a pedir un ejemplo, pero justo paso la hoja y ahí está, me queda Sí, claro ahora. el claro ejemplo de lo que hablaba, de lo que mencionaba ayer Gaby, que vendió la casa, como le quedaban debiendo dinero, hasta tanto no saldar esa deuda, ella no iba a hacer la escritura de la casa, solamente tenían el boleto de compra-venta. Cuando quien había comprado la casa quería venderla, le pidió que hicieran la escrituración de la casa y de esta forma poder venderla. Si no, el acto, esa compra-venta que este hombre realizara con otra persona no iba a tener ningún valor, si él ni siquiera era el propietario. Así que ese fue el claro ejemplo del acto formal de solemnidad relativa. ¿Sí? Se permite que se subsane de alguna forma el acto, que el acto no va a valer como tal esta compra-venta hasta tanto no se realice con la formalidad que establece la ley. Y por último tenemos los actos formales no solemnes o ad probationem. Actos formales no solemnes o ad probationem es muy similar a los actos no formales. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Porque acá la forma es irrelevante a los efectos de la existencia del acto. No va a importar la forma en la cual se lleve a cabo el acto, pero sí va a necesitarse una determinada forma para probarlo. Se trata de actos formales ad probationem entonces, porque tenemos el principio de la libertad de formas, celebramos un acto con la forma que nosotros querramos,
pero sin embargo, al momento de probar ese acto, tenemos que probarlo de alguna forma. ¿Cuál va a ser esta forma? Generalmente por escrito. Entonces, los actos que se van a probar por escrito van a ser estos actos formales o estos actos no formales ad probationem. No solemnes, perdón, ad probationem. Solo podrán probarse por un medio determinado, que generalmente es la forma escrita. Por ejemplo, para probar un contrato, si nosotros celebramos un contrato de compra-venta, un contrato de locación, tenemos el principio de la libertad de formas, elegimos el contenido de este contrato, siempre, obviamente, sin violar lo que establece la ley, sin violar las buenas costumbres, pero tenemos el principio de la libertad de formas. Ahora, nosotros celebramos este contrato, perfecto. Al momento de probar este acto, esta locación, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el contrato escrito, con la forma escrita. Esa va a ser la prueba que yo tengo de que existe un contrato de locación entre nosotros. Bien, y después tenemos, en cuanto a los actos no formales, dijimos que no requieren una formalidad establecida, la ley no me impone una forma determinada, por eso se relacionan con los actos no solemnes ad probationem, pero la regla general, si bien es la libertad de formas, la excepción va a estar dada para aquellos supuestos en donde la ley expresamente me establece una formalidad. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de acto no formal? El que mencionamos recién, un contrato de locación, un acuerdo de voluntad que celebramos nosotros dos y que este acuerdo de voluntad lo hacemos por escrito. Al momento de probar ese acuerdo de voluntad, este escrito que celebramos se va a transformar en un acto ad probationem o no solemne ad probationem, porque necesita probarse. Una donación también es un acto considerado un acto no formal. Y en torno a actos formales, bueno, vimos el ejemplo del matrimonio, el testamento, que la ley me exige específicamente ciertos requisitos o ciertas formalidades. La compra-venta de un inmueble que tiene que instrumentalizarse por escritura pública. Otro ejemplo, la registración de los nacimientos, la registración del matrimonio también. La ley me establece los supuestos de cómo debe realizarse. Vamos ahora sí seguimos con estos actos no formales, con el principio general de la libertad de formas, que nuevamente analizamos el artículo y vamos a ver las excepciones, dos excepciones que van a tener el artículo, y así lo tienen también en el apunte, por si les dan algún caso práctico o para que les sirva para estudiar. Entonces, el principio general es la libertad de formas, que está en el 284, que dice que si la ley no designa una forma determinada para exteriorizar la voluntad, las partes pueden utilizar la forma que estimen conveniente. Y las partes pueden convenir una forma más exigente incluso que la que impone la ley. Y si las partes establecen una forma más exigente que la que impone la ley, debe cumplirse tal cual las partes lo han pactado. ¿Sí? Porque lo que las partes establecen o el contrato es ley entre las partes. Tiene que cumplirse de acuerdo a lo que han pactado. Este es el principio general. La excepción más tardada por aquellos supuestos en los cuales la ley me establece una determinada forma. Por ejemplo, las excepciones a este artículo 284 de la libertad de formas, mencionamos la cuestión del matrimonio y los testamentos. Daniel, ¿puedes leer el artículo 418 de la celebración del matrimonio? La primera excepción. Sí, profe. Celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse públicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges, por ante el oficial público encargado del registro del estado civil y capacidad de las personas que corresponde al domicilio de cualquiera de ellos. Bien. ¿Sigo, profe? Sí. Amor. Sí, léelo todo.
Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se requiere la presencia de 2 testigos y las demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se eleva a 4 si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina. En el acto de la celebración del matrimonio, el oficial público da lectura al artículo 431. Recibe de cada uno de los contrayentes la declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges y pronuncia que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley. Bien, bien, gracias Daniel. Entonces, como vemos, este artículo establece todas las formalidades que deben cumplirse al momento de celebrar un matrimonio. Todos los requisitos que deben cumplirse. Si falta alguno de estos, requisitos, el acto no va a ser válido. El acto va a ser nulo porque es un acto formal. La ley establece todos los requisitos. Entonces, primero, celebrarse públicamente en presencia de los futuros cónyuges, la presencia del oficial público, la presencia de los 2 testigos. El oficial público da lectura al artículo 431 que establece qué es el matrimonio y cuáles son los deberes y las obligaciones, los derechos y las obligaciones que van a tener estos futuros contrayentes. Y deben pronunciar los contrayentes su voluntad y el oficial público pronuncia que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley. Todos estos supuestos se deben cumplir en este acto, que es un acto formal. Y después tenemos el otro supuesto, que es el supuesto del testamento, como excepción al principio de la libertad de formas. Volviendo al tema del matrimonio, cualquier matrimonio que se lleve a cabo sin estos supuestos, sin estos requisitos, va a ser un matrimonio nulo, no va a ser un acto válido. En cuanto al testamento, tenemos la excepción del artículo 2462, que establece que las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas por la ley, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales, y este acto también puede incluir disposiciones que sean extrapatrimoniales. Este artículo también me da las formalidades que necesito para poder otorgar un testamento. Respetar las porciones legítimas, porque en nuestro ordenamiento jurídico tenemos el supuesto de que las legítimas son de orden público. ¿Sí? Tenemos una porción establecida de una porción de los bienes hereditarios para cada uno de los herederos forzosos. Y esto se tiene que cumplir. Solamente contamos con una porción que es de libre disponibilidad, que yo se la puedo dejar a un amigo, a un sobrino o a quien yo quiera. Pero las porciones legítimas de los herederos forzosos se tienen que respetar, porque así lo establece la ley. El testamento dijimos que debe cumplir con las solemnidades legales, por ejemplo, el testamento hológrafo, que es el escrito, que es el que se lleva a cabo por medio de puño y letra de una persona, debe ser de puño y letra de esa persona que está otorgando el testamento, debe estar firmado y fechado, y puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Pero estos son los 2 ejemplos que nos parecieron los más gráficos para mencionar las excepciones al principio de la libertad de formas. ¿Vamos bien? ¿Hay dudas, Daniel? Ahora lo estoy entendiendo, profe, porque eran formales de solemnidad absoluta y aquí están en las excepciones. Claro, acá tenemos el artículo para terminar de cerrar la idea, pero sí son formales de solemnidad absoluta. ¿Sí? Si falta alguno de estos elementos, va a ser nulo el acto. Bueno, cualquier cosa, Daniel, volvemos para atrás, o si no se va entendiendo, me decís. No, sí, profe, la pregunta mía es por qué, a ver si yo le entiendo, ¿por qué están en la excepción de los actos no formales? Porque son formales, porque son actos formales de solemnidad absoluta. Por eso son la excepción a los no formales, que no requieren una forma determinada.
Por eso están ahí como excepción. ¿Se Ah, entiende? sí. Dijimos que los actos no formales no requieren una forma estipulada y que tenemos el principio de la libertad de formas, excepto para aquellos actos en los cuales la ley me establece una forma determinada, es decir, los actos formales. La ley me establece esta forma y si no se lleva a cabo con esa forma, el acto va a ser nulo. Y pusimos estos dos ejemplos del matrimonio y del testamento. Justamente es una excepción a los no formales porque son actos formales que se deben cumplir de esta forma. Si no se cumplen de esta forma, son nulos. Ahí va quedando más claro. Ahora sí, podría haber sido la adopción también, sí. Claro, también, sí, la adopción. Bueno, el supuesto de la compra-venta del inmueble es de solemnidad relativa, puede subsanarse, pero son todos actos formales. De 10, profe. Bueno, ahora sí vamos a analizar lo referido a la forma escrita, a los documentos e instrumentos. Vamos a ver que documento e instrumento muchas veces se suelen utilizar como sinónimos, utilizamos para referirnos a ellos como si fueran sinónimos estos términos, pero no lo son, tienen una relación de género-especie. Si bien ambos demuestran la existencia de un negocio jurídico, de un acto jurídico, pero son distintos. Son un género y una especie. El documento es el género y el instrumento es la especie. No son sinónimos. El documento va a ser toda cosa o todo producto de un acto humano que sea perceptible por medio de los sentidos, de la vista y el tacto, y sirva de prueba histórico representativo de un hecho cualquiera. Este documento, producto de un acto humano, perceptible por medio de los sentidos, que sirve de prueba de que cierto hecho existe, va a ser un ejemplo de ello las fotografías, los mapas, contraseñas, marcas. Van a ser documentos que me van a servir para probar que cierto hecho existe. Y esto va a ser el género. El documento es el género. A diferencia del instrumento, que es la especie. El instrumento es una especie de documento y que abarca un ámbito restringido porque cuando hablamos de instrumento hablamos únicamente de aquel documento escrito. El instrumento es la especie de documento escrito. Es una cosa mueble y va a representar un hecho único, unívoco, exclusivamente escrito en papel, pero, no, perdón, exclusivamente escrito en papel no. Antes hablábamos de que únicamente debía ser escrito en papel. Hoy ya el papel dejó de ser el único instrumento o el único soporte válido, porque hoy vamos a tener instrumentos incluso digitales que van a servir para probar ciertos actos jurídicos. Entonces, el documento es cualquier cosa, cualquier producto humano que me sirva para probar que un hecho existe. Va a ser el género, mientras que el instrumento va a ser una especie de documento escrito. Siempre va a ser un documento escrito el instrumento y es el que nos va a interesar acá en derecho privado. El instrumento como documento escrito que me va a servir también para probar un hecho, que cierto hecho existe. Y que hoy ya no hablamos más de que este instrumento tiene que estar escrito en papel, sino que puede incluso probarse un hecho por medios digitales. Por ejemplo, hoy cuando queremos solicitar una partida de nacimiento, incluso un acta de defunción, se hace de manera digital. Y el documento que te envían, el instrumento, perdón, que te envían, este instrumento escrito, te lo envían de manera digital y sirve para probar de esta manera un vínculo, por ejemplo. ¿Quedó clara esta distinción, Daniel? Sí. Bueno, el artículo 286 nos va a hablar de la expresión escrita y nos dice que la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares, firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta, en que determinada forma sea impuesta, podríamos decir.
Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado como texto interlegible, aunque su lectura exija medios técnicos. ¿Qué nos dice este artículo? Primero nos va a dar la distinción entre los distintos tipos de instrumentos, que ahora los vamos a analizar. Nos va a dar la clasificación de los instrumentos y nos va a decir que este instrumento va a ser cualquier soporte que sirva para probar que cierto hecho existe. Así vamos a tener instrumentos públicos y privados. El instrumento público es lo que vamos a llegar a analizar hoy seguramente. Sí, capaz que sea lo que llegamos a ver, instrumentos públicos únicamente. Y también vamos a tener instrumentos particulares, que acá vamos a tener instrumentos firmados y no firmados, que era lo que mencionaba el artículo. Y los instrumentos firmados van a ser denominados instrumentos privados. Pero hoy únicamente nos vamos a centrar en instrumentos públicos. Esta es la clasificación. Pero antes de ir a instrumentos públicos, vamos a hacer una distinción entre el instrumento y el negocio jurídico instrumentado. Dijimos que el instrumento era el documento escrito en el que va a constar la declaración de voluntad de cierto hecho o la declaración de voluntad que va a conformar el contenido de este acto instrumentado. El documento escrito va a probar que cierto hecho existe. Mientras que el negocio instrumentado es la declaración o declaraciones de voluntad que constan en este instrumento. Por ejemplo, si realizamos una compra-venta de un inmueble, dijimos que se debe instrumentar por medio de escritura pública. ¿Cuál va a ser el instrumento con el cual yo voy a aprobar esta compra-venta? La escritura pública. Ese es el instrumento, el documento escrito donde van a constar las declaraciones de voluntad. Y el negocio instrumentado, lo que consta en este instrumento es que realizamos una compra-venta. Sí, es la declaración o declaraciones de voluntad que se vierten en ese instrumento. Hicimos un acuerdo de voluntad por el cual yo te vendí un inmueble y vos me entregaste una suma de dinero a cambio de eso. ¿Queda clara esa distinción? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces a analizar primero qué son los instrumentos particulares y después pasamos a los instrumentos públicos. Vamos a hacer una introducción de instrumentos particulares porque después esto se desarrolla en profundidad. Los instrumentos particulares son aquellos documentos escritos que podemos celebrar dos personas y que no van a requerir la intervención de un oficial público y que va a regir acá la libertad de formas. Podríamos hablar de que estos instrumentos particulares son actos no formales, en donde nosotros dos decidimos celebrar un contrato de locación, elegimos la forma, elegimos el contenido de este contrato, rige el principio de libertad de formas y no necesitamos la presencia de un oficial público. Este instrumento es un instrumento particular. Y lo tenemos definido en el artículo 287, que nos habla de instrumentos privados y particulares no firmados. Nos dice que los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si están firmados, se van a denominar instrumentos privados. Pero si no están firmados, si este instrumento que llevamos a cabo no lo firmamos, se va a denominar instrumento particular no firmado. Y esta categoría va a comprender a todo escrito no firmado, entre otros los de impuestos, registros visuales, auditivos de cosas, de hechos, cualquiera sea el medio empleado, los registros de palabras, de información, cualquier acuerdo que realicemos nosotros y que no lo firmemos va a ser un instrumento particular no firmado. Un registro puede ser un registro visual o auditivo. Pero si este instrumento está firmado, va a ser denominado instrumento privado. Ya lo vamos a ver a esto en detenimiento cuando analicemos la clasificación de instrumentos particulares. Acá lo que nos va a interesar es lo referido a los instrumentos públicos. ¿Qué es un instrumento público?
va a ser aquel otorgado con las formalidades que la ley establece, en presencia siempre de un oficial público, al cual la ley le va a conferir facultad o potestad de autorizar cierto acto, cierto hecho, y todo acto o instrumento que sea otorgado por este oficial público va a gozar de plena fe de autenticidad, a fin de acreditar la existencia de un hecho, de un acto, sin que sea necesaria una posterior prueba o verificación. ¿Quién es un funcionario público? Es un funcionario autorizado para dar fe de la existencia de cierto acto, para instrumentar un acto o para cumplir cierto acto. Este oficial público, todos los actos que realiza o todas las funciones que realiza las hace en nombre del Estado. De ahí la importancia del oficial público, de la presencia del oficial público. Todos los actos o todos los instrumentos que otorga en este caso este oficial público lo hace en nombre del Estado, y por eso es que gozan de plena fe. Entonces, esta persona, este oficial público, es una persona competente para dar fe de los actos en los que interviene en razón de la materia y de la jurisdicción, que ya vamos a ver qué significa esto. Esta presencia le da carácter al propio acto, le da autenticidad. Y estos instrumentos, que son denominados instrumentos públicos, dan plena fe sin necesidad de un reconocimiento de una firma. ¿Cuál sería el ejemplo de un instrumento público? Una partida de nacimiento. Por ejemplo, yo quiero probar el vínculo que existe entre mi papá y yo para algún trámite que necesitemos realizar. Voy al registro, pido mi partida de nacimiento. ¿Qué va a decir esta partida de nacimiento? Que yo nací el 8 de noviembre de 1994 en Córdoba capital y que soy hija de Silvia y de Ramón. Esa partida de nacimiento, este instrumento que yo pedí en el registro público, goza de plena fe, da plena fe de que yo soy hija de Silvia y de Ramón. Yo no necesito otra prueba, otro instrumento para verificar este vínculo. Con la sola presencia de esta partida de nacimiento yo pruebo ese vínculo y no necesito ningún otro tipo de verificación, ni siquiera el reconocimiento de una firma, porque esa partida fue otorgada por un oficial público que da plena fe de esos actos. Goza de una investidura que le da este poder para otorgar estos actos. ¿Vamos bien, Daniel? ¿Hay dudas sobre eso? No, de 10, profe. Ok. Vamos entonces a ver qué significa esto de la fe pública y de la autenticidad. Este carácter es un carácter excluyente y propio del instrumento público, que otorga esta fe pública, y el instrumento tiene fuerza convictiva, nos dice el autor. ¿Por qué fuerza convictiva? Porque la sola presencia de esta partida de nacimiento acredita que yo soy hija de tales personas, acredita el vínculo que tenemos y no necesito otro elemento para probarlo. O el acta de matrimonio. La sola presencia de este instrumento público da plena fe de que contraje matrimonio con tal persona y no necesito otro elemento para probar eso. Es un valor social necesario que da seguridad jurídica. Y es la cualidad según la cual este instrumento público va a ser otorgado con las formalidades legales, fue otorgado con las formalidades legales y se tiene por auténtico. Hace plena fe de su constancia sin necesidad de otra verificación o sin la necesidad de realizar otra verificación. Ese instrumento público, por emanar de un oficial público que desempeña sus actividades en nombre del Estado, da plena fe de su autenticidad y no necesita otra verificación más que ese instrumento. El código no nos va a enumerar cuáles son todos los instrumentos públicos que existen, sí nos va a enunciar algunos de ellos. Por eso este artículo, el 289, no es un artículo taxativo, sino que es un artículo meramente enunciativo. Solamente nos va a enunciar cuáles son los instrumentos públicos que el código considera. Hay otros tipos, hay más supuestos, pero ahora vamos a mencionar estos únicamente.
Primero son instrumentos públicos, nos dice el artículo 289, enunciación, son instrumentos públicos. Primero, las escrituras públicas, sus copias o testimonios. En segundo lugar, los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. ¿Por qué los instrumentos que extienden los escribanos o funcionarios públicos? Porque justamente son las personas que gozan de esta investidura que se les otorga y que realizan actos en nombre del Estado. Entonces, todos los actos que realizan dan plena fe de su autenticidad. También van a ser instrumentos públicos los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las leyes que autoricen su emisión. También los títulos que emite el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son instrumentos públicos. ¿Hay dudas sobre esto, Daniel? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Este tema, bueno, también se presta para muchos casos prácticos. Bueno, una vez entonces aclarados esos conceptos de qué es un instrumento público, de por qué da plena fe de su autenticidad y que debe ser emanado por un oficial público, el instrumento debe emanar de un oficial público y la enunciación que hace el código, tenemos que analizar los requisitos de validez del instrumento público. Para que el instrumento público sea válido y sea eficaz y dé plena fe de su existencia y de su contenido, debe cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos de validez del instrumento público? Vamos a tener requisitos que son subjetivos y requisitos que son objetivos. Ahora vamos a ver los requisitos subjetivos, mañana vemos los objetivos. ¿Qué son estos requisitos subjetivos? ¿O cuándo vamos a estar en presencia de estos requisitos subjetivos? Cuando se refieren a la capacidad y competencia del oficial público. Y los requisitos objetivos se van a referir al cumplimiento de ciertas exigencias determinadas por la ley en relación del acto del cual se trate. Entonces, para que un instrumento público sea válido, debe cumplir primero con los requisitos subjetivos, que se refieren a la capacidad y competencia que tiene el oficial público para otorgar ese instrumento, y los objetivos, que hacen referencia al cumplimiento de ciertas exigencias que determina la ley en relación al acto del cual se trata. En cuanto a los requisitos, tenemos el artículo 290, que nos dice requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del instrumento público. Primero, la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones, de su competencia territorial, excepto que el lugar sea tenido como comprendido en ella, que esto ya lo vamos a analizar. Este primer supuesto que nos presenta el artículo 290, pueden poner ahí al lado, hace referencia a los instrumentos subjetivos, requisitos subjetivos que debe cumplir este instrumento público. Y el inciso B hace referencia a los requisitos objetivos, la forma que debe cumplir este instrumento para ser válido. Las firmas del oficial público debe contener firma de las partes, en su caso, también las firmas de los representantes cuando las partes no puedan hacerlo. Y esta formalidad que se debe cumplir, si alguna de las partes no firma, o si el oficial público no firma, el acto va a carecer de nulidad. Aquel artículo nos dice, si alguno de ellos, es decir, si alguna de estas partes, sea el oficial público, las partes o los representantes, no firma, el acto no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento va a carecer de validez para todos. ¿Qué significa la firma a ruego? Bueno, la firma a ruego ya casi no se utiliza, pero se utilizaba en aquellos supuestos en que una persona no sabía leer ni escribir, entonces otra persona firmaba por él. Él autorizaba que otra persona firmara un instrumento por él.
esa firma que realizaba la otra persona debía hacerla en presencia de 2 testigos. Después el oficial público también leía el instrumento en presencia de la persona que no sabía leer y escribir, y ella tenía que prestar su conformidad para ese acto o para otorgar ese instrumento. Sin embargo, él no firmaba porque no sabía leer ni escribir o porque no podía hacerlo, ¿sí? Porque se encontraba imposibilitado para hacerlo. Entonces, esa firma que realizaba otra persona por mí se denominaba firma a ruego. Si alguna persona no firma por sí misma o a ruego, el instrumento carece de validez. Entonces, este artículo 290 en el inciso A me va a dar los requisitos subjetivos y en el inciso B los requisitos objetivos que debe cumplir este instrumento público. Vamos con los requisitos subjetivos. Primero, el instrumento debe ser otorgado por un oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial y material, que ya vamos a ver qué es. Debe ser, en segundo lugar, idóneo este oficial público para otorgar este instrumento y se deben cumplir todas las formalidades prescritas por la ley bajo pena de nulidad. Por ejemplo, la firma de todos los interesados, la firma del oficial público de las partes o de los representantes. También que se hayan realizado, se hayan salvado tachaduras cuando el instrumento público tenga un error y se realice una tachadura, bueno, que se hagan las aclaraciones pertinentes para que ese instrumento sea válido. Bueno, el primer supuesto entonces que del requisito subjetivo que sea otorgado un instrumento sea otorgado por un oficial público. Dijimos que el oficial público es la persona que se encuentra investida de la calidad para otorgar instrumentos públicos o realizar o cumplir con ciertos actos. Es un funcionario que va a estar autorizado para dar plena fe de la autenticación de ciertos instrumentos. Va a desempeñar o cumplir sus funciones en nombre del Estado o el nombre del Estado. Entonces, acá tenemos que analizar la idoneidad de este oficial público. La idoneidad implica la habilidad que va a tener esta persona para llevar adelante esta función, la aptitud para otorgar instrumentos públicos, y esta idoneidad viene o va a provenir de la investidura que le va a corresponder en virtud del cargo que ocupa. Este oficial debe estar legalmente nombrado, debe estar en ejercicio de sus funciones y dicho nombramiento debe provenir de la autoridad que la ley establezca, la autoridad que la ley corresponda. Entonces, el cumplimiento de todos estos supuestos van a ser a la idoneidad de este oficial público. La idoneidad para ejercer el cargo, la idoneidad para la idoneidad para demostrar que ese instrumento que ha otorgado da plena fe de su autenticidad, porque ocupa este cargo de oficial público. Estos presupuestos que hacen a la idoneidad de este oficial van a estar en el artículo 292. ¿Podés leer, Daniel, el artículo 292? Sí, profe. Artículo 292. Presupuestos. Es presupuesto para la validez del instrumento que el oficial público se encuentre efectivamente en funciones. Sin embargo, son válidos los actos instrumentados y autorizados por él antes de la notificación de la suspensión o cesación de sus funciones, hechos conforme a la ley o reglamento que regula la función de que se trata. Dentro de los límites de la buena fe, la falta de los requisitos necesarios para su nombramiento e investidura no afecta al acto ni al instrumento si la persona interviniente ejerce efectivamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia de legitimidad del título. Bueno, gracias, Daniel. Entonces, vemos que todos estos requisitos que son subjetivos hacen principalmente a la idoneidad de esta persona que está ocupando el cargo de oficial público y que está expidiendo este instrumento público. ¿Qué nos da el artículo? Nos da los presupuestos para que sea válido este instrumento que emana de un oficial público, que se encuentre primero en funciones. Este oficial público
que otorga esta partida de nacimiento se debe encontrar efectivamente en sus funciones, si no el acto, el instrumento que esté emitiendo no va a ser válido. Son válidos entonces los actos que ha instrumentado y que ha autorizado él antes de que sea suspendido o antes de la cesación en sus funciones. Si este oficial público cesó en sus funciones o ha sido suspendido, todos los actos que realizó antes de la suspensión o antes de la cesación de sus funciones van a ser válidos, gozan de plena fe. Ahora, si ha otorgado instrumentos después de que cesó en sus funciones, y este instrumento no va a ser válido. Y dentro de los límites de la buena fe, siempre nos dice el artículo, cuando falten requisitos necesarios para su nombramiento o para su investidura, pero sin embargo esta persona sigue ejerciendo el cargo de oficial público y sigue otorgando instrumentos, actuando bajo este cargo que existe principalmente, estos actos que otorga van a ser válidos. Los instrumentos que otorgue bajo su cargo van a ser considerados válidos, idóneos. Y bueno, esto en cuanto entonces a la idoneidad del oficial público. Y en cuanto a la competencia de este oficial, la competencia del oficial público va a ser analizada desde distintos aspectos. ¿Qué significa que este oficial público sea competente? Significa que tenga aptitud legal para ser oficial público. La competencia es la aptitud legal de la cual goza el oficial público para cumplir con ciertos actos, para otorgar el instrumento público. Esa es la competencia. Y va a tener distintos aspectos esta competencia. Primero, una competencia material, territorial o competencia en razón de las personas. Entonces, para que el acto sea válido como instrumento público, el oficial público debe ser competente, debe tener competencia, aptitud legal para poder otorgar ese instrumento. Primero, para que valga, para determinar la validez del acto como instrumento público, es necesario que el oficial público obre dentro de los límites de sus atribuciones. Cuando el oficial público obra dentro de los límites de sus atribuciones, respecto de la naturaleza del acto del cual se trate, vamos a estar hablando de una competencia material. Obra dentro de los límites de sus atribuciones respecto de la naturaleza del acto, tiene competencia material. En cuanto a la competencia territorial, cuando este oficial público extiende instrumentos públicos dentro del territorio que se le ha asignado para que él ejerza sus funciones, para que lleve adelante el ejercicio de sus funciones. Entonces, cuando él actúa dentro de este territorio asignado para el ejercicio de sus funciones, va a tener competencia territorial. Y va a ser indispensable que obre siempre dentro del distrito o dentro de la jurisdicción que fue señalada para que lleve adelante su cargo. Y los instrumentos hechos por funcionarios fuera de su distrito, fuera de sus jurisdicciones, no van a gozar de plena fe, salvo que el distrito sea considerado dentro de esa competencia territorial que se le ha otorgado. Pero si él otorga instrumentos públicos fuera de su competencia territorial, fuera del distrito o jurisdicción señalada, no va a ser válido. Y en cuanto a la competencia en razón de las personas, acá la ley impone este supuesto de la competencia en razón de las personas para garantizar la imparcialidad de este oficial público, para garantizar que es imparcial frente a determinados actos, es decir, que no tiene otros intereses, que el oficial público no autorice actos en donde tenga un interés personal o en donde tenga en este acto involucrados parientes. Si esta prohibición pesa sobre el oficial público para que sea imparcial, para que no tenga intereses respecto de ese acto y en el supuesto en que tenga parientes que son partes en un determinado acto, él no pueda actuar. Se protege el principio de la imparcialidad. Y es una prohibición esta competencia en razón de las personas que la tenemos en el artículo 291, que nos dice este artículo que va a ser de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público
en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente o pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad sean personalmente interesados. Aquellos supuestos en donde él tenga un interés personal o sean partes en ese acto sus parientes, no va a poder actuar, no va a poder ser oficial público que se encargue de dar plena fe de esos actos, porque van a ser de ningún valor todos los instrumentos que él autorice en esos supuestos. Tanto la competencia como la idoneidad del oficial público, que dijimos que forman parte de los requisitos subjetivos del instrumento público, se tienen que complementar con los requisitos objetivos, es decir, con el cumplimiento de las formalidades que establece la ley para cada acto, para que de esta forma, cumpliendo tanto requisitos subjetivos como requisitos objetivos, el instrumento público sea válido, sea completamente válido. ¿Queda claro, Daniel? ¿Hay dudas respecto de esto? No, profe. Solo leerlo y me parece... No, nada, sencillo. Bueno, sí, no es tan largo, tan larga esta unidad, por lo menos esta parte. Terminamos entonces por hoy con la primera parte y nos quedaría ver instrumentos particulares para mañana, con la segunda parte de la unidad 11. Bueno, profesor. Bien, bueno, Daniel, muchas gracias por el aguante, por estar en las clases. Sí, A los muchas otros gracias, Daniel. lo verán en YouTube, que lo vamos a subir en YouTube. Y bueno, mañana continuamos con la segunda parte de esta unidad 11 y empezamos con algo de la unidad 12. ¿Sí? Así es. Bueno, profes, nos estamos viendo. Hasta mañana. Bueno, Daniel, nos vemos mañana, que andes bien. Chao, chao.